plato, Radio Cutipa. Amigas y amigos, la bienvenida a esta guarida en martes. Hoy martes es un martes de alegría. Hoy martes de alegría. ¿Por qué? Porque nos jugamos la vida. Sabemos que hoy es el partido histórico, es el partido que va a determinar si nos vamos al mundial o no. Y por supuesto, el recuerdo amoroso de ese 1994, cuando bajo la dirección de Javier Ascargorta, a quien dijimos hasta siempre hace poco, entramos con mucha energía. Más allá de cómo nos fue en el mundial, lo importante es que la clasificación y la participación en el mundial del 94 nos trajo pegamento. Eso es lo importante, el pegamento social. Más allá de si ganamos o no ganamos esta noche, más allá de cómo nos vaya en el mundial si ganamos, más allá del beneficio que vaya a sacar el actual gobierno y la política que siempre se llena los bolsillos políticos de estas victorias, lo que rescatamos es la alegría genuina que sentimos bolivianas y bolivianos, el pegamento social, el pegamento que nos hace consolidar nuestra nación o nuestras naciones. Para quienes creemos en un Estado plurinacional, es la consolidación de nuestro país, un país donde entran diferentes mundos. Este es el pegamento que nos traen estos chicos y que nos trae el DT, un DT en el que confiamos sobre todo porque es boliviano. Como lo fue Ascargorta con el tiempo, se quedó en el país y murió en el país, y yo creo que su energía sigue en el país. Hay que ser boliviano de verdad para dirigir a la selección, para formar parte de la selección, y hay que ser boliviana y boliviano de verdad para acompañar con el corazón a las 11 de la noche. Yo creo que nadie se va a dormir a las 10 de la noche, así trabaje muy temprano. Todos vamos a estar pendientes de este partido, así que viva Bolivia, ¿no? Que logremos levantarnos no solamente en la cancha, no solamente abriendo un mundial para el país, sino y sobre todo para sentirnos cerca del otro, de la otra, para que haya tolerancia. Esa es mi esperanza en este día de fiesta futbolera. ¿Qué tenemos como segundo punto en esta agenda? Víctor Hugo Romero, que en realidad debió ser el primero, pero yo estaba entusiasta con el partido. Así que vamos a Víctor Hugo Romero. ¿Qué nos trae hoy? Esta es la imagen que nos trae Víctor Hugo Romero. Chivo expiatorio. Y miren, están dándole una patada en el trasero a ese chivo expiatorio. Ahí está Su Alteza, que en el mundo de Víctor Hugo Romero es el presidente, y seguramente alguien de confianza que le está dando patada en el trasero. Obviamente es la autoridad que salió de YPFB. Esto me lleva a el siguiente tema.
después de Víctor Hugo y después de la selección hay que hablar de YPFB. Hay un cambio de autoridades. Hoy estamos hablando de una mujer en la principal función en YPFB, Cronenbol, un apellido que es más bien cruceño. Dice en El Deber, hoy he abierto El Deber y leo este titular. Cronenbol releva a Acli en YPFB durante crisis por la gasolina desestabilizada. Primero hablemos de la gasolina. Pese a todos los anuncios, la gasolina sigue estando desestabilizada. La gasolina sigue impura, la gasolina no está en condiciones. Como ha dicho mi colega Jorge Barraza, una expresión muy argentina, está perreada la gasolina. Le han metido los perros a la gasolina y acá no hay manera de sacarla. Los automóviles que están sufriendo, los coches, los autos, los camiones, los minibuses que han sufrido las consecuencias son miles y decenas de miles. Pregunte usted, más allá de la estadística que nos va a dar un dato concreto, pregunte en su entorno, en la familia, en el trabajo, en su grupo de amigos, en su club, en el grupo de fin de semana. Pregunte en la familia de su pareja si tienen a alguien que ha sufrido desperfectos en su vehículo. Yo creo que la encuesta lo va a dejar sorprendida porque hasta en las embajadas los autos están detenidos, hasta en instancias del Estado los autos están detenidos. Más dinero, menos dinero, un minibusero o un propietario de un último modelo. La gente está sufriendo y creo que es uno de los principales conflictos que está atravesando este gobierno. Por eso lo recordaremos también. Yo creo que al momento de hacer el ranking de las dificultades, de los tropiezos del gobierno de Rodrigo Paz, hay que mencionar la gasolina perreada o esta gasolina desestabilizada. Bueno, tras la salida de la autoridad en YPFB, el gobierno ha anunciado 6 medidas, inshallah, 6 medidas para garantizar la calidad de los combustibles y reforzar la supervisión de este sector. El presidente Paz espera que la empresa estatal avance la producción propia de combustibles y también lo esperamos nosotros, las ciudadanas. ¿Quién es Claudia Cronenbol? Fue posesionada ayer como presidenta ejecutiva de YPFB en reemplazo de Youssef Acli, quien deja el cargo después de 4 meses de gestión. Este relevo, este cambio se da en medio de este cuestionamiento a la empresa. Se supone que salíamos del desastre que fue el gobierno de Luis Arce en la economía y sobre todo el archidesastre de Dorgaten en YPFB a algo mejor y bueno, por ahora no se está solucionando. ¿Qué se dijo ayer? Le dijo el presidente Paz: quiero agradecer a una gran boliviana, Rodrigo Paz, quiero agradecer a una gran boliviana y profesional, Claudia Cronenbol, gracias a su decisión y empuje por apostar por el país como siempre hizo en su carrera profesional, y a su vez quisiera también agradecer a Youssef Acli, que ha hecho una primera etapa a la cabeza de YPFB. Son palabras del presidente Rodrigo Paz. Claro, hay que quedar bien con la autoridad saliente también. Dijo además Rodrigo Paz que el cambio de mando marca el inicio de un segundo tiempo, como en el fútbol. Ojalá metamos gol, porque hasta acá nos han goleado con la gasolina. El mandatario expresó su deseo, según leo en El Deber, de que YPFB avance hacia la producción propia de combustible. Bueno, la nueva presidenta Claudia Cronenbol dijo: cuente con mi total compromiso y dedicación para hacer un excelente papel. Se ha hablado de la formación de Claudia Acli, que no lo tengo acá, pero tiene conocimiento del área. Se dice que ha trabajado en Petrobras, que tiene las condiciones
que se necesitan para este puesto en su formación, en su experiencia. Primera presidenta mujer en YPFB, habrá que ver cómo le va. Ya los analistas en un medio y otro han afirmado que no se trata solamente de un cambio de una autoridad, mientras no se cambie toda esa estructura dentro de YPFB que viene desde el pasado, desde el gobierno de Luis Arce. ¿Tendrá que ver solamente con el cambio de la autoridad, de la gente, o qué más tiene que cambiar para darle un giro radical a YPFB? Nos imaginamos que las autoridades de gobierno están pendientes de esto porque es un tema que tiene que solucionar. Ya que le gusta el fútbol a Rodrigo Paz, si no quiere una goleada en esta primera etapa, tiene que resolver el tema YPFB. Bueno, hasta acá llego. Menciono que hoy se espera una marcha hablando de problemas, otro sapito que tiene que enfrentar el gobierno de Rodrigo Paz. Mire la nota que tomamos de Herbol. Para este martes, Central Obrera ratifica marcha y anuncia que pedirá alza salarial. Los dirigentes de la COP dijeron que van a presentar su pliego petitorio. No se olvide usted que hace algunas semanas ya autoridades del Estado dijeron que qué pliego ni qué pliego, que se acabó el tiempo del MAS y acá el lenguaje político es otro y nada de pliegos, señores, que vamos a trabajar juntos, etcétera. Bueno, yo creo que con la COP no es qué pliego ni qué pliego, con la COP es marcha y reunión y habrá que ver cuán organizada está la COP o no. En la segunda parte del programa hablaré de este tema junto a nuestra invitada hoy. Antes vamos a ir a un contacto con Carlos Alarcón, pero me voy a una pausa para ajustarnos los cinturones y hablar de lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, cambio de leyes en la economía, qué pasa con la dinámica en general de la Asamblea Legislativa, por dónde vamos. Carlos Alarcón, diputado nacional, ha aceptado un contacto y enseguida yo le cuento el ABC de lo que hoy se vive en la Asamblea Legislativa. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Esta llave de la guarida llega gracias al auspicio de Prodem y de Vago. Gracias por estar con nosotros, por confiar en esta guarida. Y también gracias a Carlos Alarcón, diputado nacional, por confiar en esta guarida y por darnos su tiempo para entrar en el detalle de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo en la Asamblea Legislativa. Diputado Carlos Alarcón, gracias por estar en este nuevo contacto. La próxima será presencial, pero hoy vía Zoom. Quiero, para empezar, citar este mensaje que ha circulado en redes sociales del propio diputado, que nos dice, y esta es la apertura a la primera parte: la condición sine qua non, indispensable, esencial, por lo tanto, para las leyes económicas que mandará el gobierno a la Asamblea Legislativa Plurinacional en los próximos días,
ajuste constitucional. Nos habla, ha enumerado las normas, no lo voy a hacer para avanzar rápido, de las principales normas constitucionales que requieren ajustes para la seguridad jurídica y económica de grandes inversiones extranjeras de calidad que quieran contribuir al desarrollo de nuestros recursos naturales y energéticos para sacar a Bolivia del atraso y postergación en el que nos metió el MAS durante 20 años de enclaustramiento ideológico, populista y estatista, escribió el diputado. La primera pregunta para el gobierno es: ¿cómo pretende dar seguridad jurídica a grandes inversionistas si antes no concreta una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, ajustando estas normas e incorporando otras que sean convenientes para este objetivo? La premisa de fondo de estos ajustes es que una Constitución no te puede imponer camisas de fuerza ideológicas ni económicas que sacrifiquen tu futuro como país según las distintas vicisitudes y circunstancias históricas, nos dice el diputado Carlos Alarcón, a quien le doy la bienvenida a la guarida nuevamente y le pregunto si sigue firmando estas líneas. Diputado, buen día y buenas noches para quienes nos siguen en la noche. Sí, muy buenos días, Claudia. Un cordial saludo para tu persona y toda la audiencia de tu programa. Por supuesto que sigo afirmando lo que he señalado en este post que acabas de leer. Yo creo que uno de los grandes errores de cualquier constitución, incluida la nuestra, es que te pongan camisas de fuerza ideológicas, económicas, que cuando cambian las circunstancias históricas de un país no te permiten desarrollar adecuadamente los sectores estratégicos de los cuales depende el futuro de tu nación. Sectores estratégicos relativos a la energía, a los hidrocarburos, a los recursos naturales, sin que esto quiera decir que desatiendas otros temas de alto interés público nacional, como por ejemplo el cuidado y la protección del medio ambiente, los derechos de las poblaciones que pudieran ser afectadas en algún caso específico, particular, pero lo peor que puedes hacer es ponerte esta camisa de fuerza en la Constitución, después cambian las circunstancias y resulta que tienes unos candados que si no los remueves va a ser prácticamente muy difícil tener grandes inversiones de calidad que te permitan con capitales multimillonarios desarrollar estos sectores. De varias de las normas, solamente te cito una como ejemplo para que veas el tamaño de la dificultad. El artículo 320 de la Constitución, donde dice en el parágrafo 2, toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable. En otro artículo declara que todas estas actividades son de necesidad y utilidad pública, o sea que están abiertas a una expropiación, a una reversión, anulación, estatización, etcétera. Entonces, tú quieres ahora tener socios y no empleados o prestadores de servicios, como es toda la lógica del capítulo de hidrocarburos. Y al socio que lo quieres atraer para descubrir nuevos pozos de gas y de petróleo, le dices, en realidad, según mi Constitución, yo no te puedo tratar como un socio, porque como esto es de utilidad pública, y yo primero puedo agarrar y en cualquier momento hacer como se hizo hace 20 años atrás con Evo Morales, hacer una estatización o una reversión de tu capital o de tu contrato. Segundo, si tú quieres reclamar, tienes que venir a reclamar a mi juez, al juez boliviano, que es juez y parte en la controversia, porque obviamente va a responder a los intereses del Estado y no del socio que te ha dado la inversión, el capital que necesitas. Prohíbes el arbitraje internacional. Y además le dices, yo no te puedo dar condiciones más favorables que la que doy a mis empresarios. Pero ¿qué pasa si para traer grandes capitales, por decirte, tienes que hacer un fomento a través de una exención impositiva, que como no lo haces al empresario local, no le podría hacer al inversionista extranjero? Entonces, todo este tipo de regulaciones que son contraproducentes cuando están en una constitución y cambian las circunstancias, son las que, según mi criterio, no van a dar la condición más adecuada y favorable para que podamos atraer inversiones, grandes inversiones, para desarrollar estos recursos estratégicos, y con eso estamos de alguna manera hipotecando el futuro del país. No quiero decir que se coloque en la Constitución el modelo inverso.
Lo que estoy diciendo es que no deberías colocar ninguna barrera, ningún candado ideológico o económico que te impida adoptar las políticas adecuadas en tus leyes y en tus contratos, adecuadas a las circunstancias de cada momento histórico que atraviesa el país. Carlos, se ha discutido muchísimo sobre este tema de reforma constitucional. Estoy recordando algunos diálogos a los que nos ha invitado la FES, la Fundación Friedrich Ebert, por ejemplo, sobre la necesidad en este momento político de cambio, porque ciertamente la arquitectura constitucional ha tenido un contexto específico, y hay quienes dicen que la Constitución tiene que soportar los distintos cambios de temperatura política e ideológica en un país. Por tanto, gobierno de izquierda o de derecha podría bien funcionar bajo un paraguas constitucional que se adapte a las opciones de modelo económico, de condiciones generales, como las políticas también. Esto dicho, diputado, ¿se puede hacer una reforma parcial? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la vía? ¿O aquí hay que sentarse nuevamente y volver a hacer una reforma profunda de la Constitución? Primero, lo que acabas de decir es exactamente lo que yo pienso y he puesto en ese post, exactamente eso. Una constitución flexible en el sentido de que se adapte a las necesidades históricas de cada momento y sea una respuesta útil y positiva para el pueblo boliviano. Ahora, ¿qué conlleva esto? Conlleva una reforma parcial a la Constitución. Estás hablando de transformación del sistema judicial, estás hablando de ajustar o de eliminar algunos de estos candados que te impiden adaptarte a la nueva circunstancia histórica que necesita el país, y estás hablando de eliminar la reelección. Ese es un compromiso que han hecho todas las fuerzas políticas contrarias al MAS en la última campaña electoral. Básicamente esa sería, digamos, la parte central de la reforma parcial a la Constitución. Eso se lo hace con una ley aprobada por 2/3 en la Asamblea Legislativa, con las dos cámaras reunidas de manera conjunta, diputados y senadores, y con una aprobación mediante referéndum, obviamente previamente seguida de un proceso, de un gran acuerdo nacional, de un pacto social, como se dice, que incluya a todas las fuerzas vivas del país, incluidas las fuerzas políticas, económicas, sociales, para impulsar la necesidad de la reforma, llevarla adelante y tratar de concretarla en los mejores términos posibles, teniendo en cuenta que eso va a decantar sí o sí en un referéndum de salida, donde en ese referéndum el ciudadano con su voto dirá si está de acuerdo o en contra de la reforma propuesta oficialmente por el órgano competente, en este caso la Asamblea Legislativa. Entonces, el gobierno es el que tendrá que ver los mejores escenarios de un acuerdo social, de un pacto social, de un acuerdo político, para tratar de llevar a cabo estas reformas. Porque el riesgo que yo pretendo evitar, si es que por ahí consideran que no hay este riesgo, pero yo considero que existe, es que vendamos un espejismo de seguridad jurídica, haciendo creer que con la sola aprobación de estas leyes por sus contenidos va a ser suficiente para desarrollar con nuevas inversiones estos sectores productivos, y resulta que puede ser un espejismo donde la realidad sea lo opuesto, es decir, que los grandes inversionistas no consideren que solamente con estas leyes aprobadas en la Asamblea, mandadas por el gobierno, va a ser suficiente las condiciones económicas y de seguridad jurídica que se tienen que concretar en los respectivos contratos, también aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay condiciones actualmente en la Asamblea Legislativa que ha recibido varias críticas también. Es una asamblea que, por un lado, es histórica por la cantidad de mujeres, de jóvenes, hay caras nuevas, pero por otro lado no la hemos visto todavía actuar con resultados palpables, entre otras cosas, porque ha habido, siento, un camino muy regido por los decretos. ¿Será que la Asamblea está calentando motores para dar una dinámica distinta, o estoy pesimista en esta percepción, Carlos? Yo te diría, Claudia, que ha sido un primer dato positivo que hemos logrado cumplir adecuadamente la agenda electoral. Eso hay que destacarlo como positivo,
con acuerdos unánimes de todas las fuerzas políticas. ¿Qué digo con esto? Se han logrado conformar los nuevos órganos electorales, tribunales electorales en tiempo récord, ¿no? Porque acuérdate que teníamos muy pocos días para renovar la composición del Tribunal Supremo Electoral y lo propio con los tribunales departamentales electorales. Solo queda pendiente el caso de La Paz, que ha quedado interrumpido, suspendido por una acción de amparo y de cumplimiento constitucional, pero se logró, yo te diría, de manera satisfactoria ese gran paso, sin lo cual no hubieras tenido ni siquiera las elecciones subnacionales. Pese a eso, coincido contigo en que la dinámica en lo estructural todavía no es la que está esperando el ciudadano y deberíamos apretar el acelerador. Y esto tiene que ver con dos vertientes. Una, en relación a estas normas que va a mandar el gobierno, donde ahí la cuestión previa de debate y de discusión con el propio gobierno será si esto es suficiente o más bien tenemos que priorizar en la agenda el trabajo de la Asamblea Legislativa como órgano en función constituyente para hacer una reforma parcial a la Constitución. Y la otra vertiente, las propias leyes que emanan de la Asamblea Legislativa. Yo en 4 meses he presentado 11 leyes, en algunas en temas importantes, y hasta el día de hoy las comisiones no pueden tratar y pronunciarse sobre esas leyes, sea que las aprueben o las rechacen para que vayan a ser definidas por el Pleno. Entonces le he planteado al presidente de la Cámara, Claudia, que llame a los jefes de bancada y que les diga, independientemente de las leyes, sean estructurales o coyunturales que mande el gobierno, que cada fuerza política tenga presente un mínimo, si es que lo quiere hacer y si es que las tiene, un mínimo de 5 leyes por mes, cada fuerza política, del interés que fuere, que se debatan en las comisiones, en los comités, en el pleno y que se las voten esas leyes. Entonces, de esa manera, en lugar de tener una asamblea, una Cámara de Diputados, que hoy está bastante dispersa, ¿no? Vas a lograr tener una Cámara de Diputados y de Senadores más integrada, más motivada, más armónica para aprobar muchas leyes que vayan en beneficio del país. Entonces, está faltando esa dinámica porque falta esa iniciativa en las presidencias de las cámaras. Yo no sé por qué no lo quieren hacer. Si hubiera sido presidente de la Cámara, lo primero que hubiera hecho es llamar a los jefes de las fuerzas políticas y plantearles esto. Miren, quedaremos en un mínimo de 5 o de 7 o de 3, las que fueren, por mes, para que ustedes se sientan parte útil y positiva de toda la dinámica política del país y no se sientan aislados por ser diputados de oposición o senadores de oposición o de minoría. Entonces, y mucho peor ahora donde no está claras dónde están las mayorías y las minorías. Todo eso está en un escenario gelatinoso, nebuloso, fluctuante. Entonces, ese trabajo está faltando de parte de las directivas, especialmente de las presidencias de las cámaras, y si sumaríamos esa dinámica de leyes, 5 leyes por mes de cada fuerza política, sin exclusión de ninguna fuerza política, más las leyes que vienen del gobierno, salvando este tema de las leyes económicas estructurales, si es que vamos a optar por ir por el camino primero de una reforma parcial o no, entonces yo te aseguro que daríamos una imagen muy diferente a la opinión pública del país. La idea suena bien y suena además en coherencia con la famosa lucha contra el Estado tranca. Rodrigo Paz sabe que ha traído mucha votación solamente con esa consigna, ya no el Estado tranca. Esto que está señalando el diputado suena a eso. Pongámonos un número específico y trabajemos y avancemos con las leyes porque eso es lo que se está esperando. Uno de los elementos que hace a este Estado tranca, se me ocurre, y se ha dejado de hablar en este último tiempo, es lo impositivo. Ha sido una de las ideas que ha traído también mucha votación, en particular de la propuesta política de Rodrigo Paz y Edman Lara en esta lucha contra el Estado tranca, esto de los impuestos, ¿no? Porque hemos pasado de un país, no sé si recuerda Carlos, donde impuestos era una palabra que nadie decía, porque las facturas eran una especie en extinción y los impuestos pues ahí estaban, a un periodo en el que sí se comenzó a pagar impuestos, sí hubo una política
más firme, que me parece bien, pero me parece que ha derivado en un instrumento hasta político para presionar. Alguien está molestando, sea político, sea empresa privada, pues mándenles a los de impuestos, mándenles al ejército del señor Cazón, y empezaron a apretar hasta que impuestos se volvió en una maquinaria, me animo a decir hasta represiva. Se ha lanzado una primera etapa, pero queda un poco suelta. Por ejemplo, dejan por fuera de lo determinada en el perdonazo a los impuestos la pandemia, que es lo que más ha lastimado, hablo particularmente a la empresa privada. ¿Qué va a pasar con impuestos? No sé si en la Asamblea sí se habla de esto, si hay una premura, porque el diputado comprenderá que en la población sí la hay. Sí, Claudia, y mira, cuando hablabas de el utilizar como martillo extorsivo impuestos, me acordaba del tema de los tiempos, ¿no? Hace un tiempo atrás, hace unos años, donde lo estaban asfixiando porque no querían que sea una voz independiente del periodismo, y por eso presenta una de las tantas leyes, la distribución equitativa de los recursos del Estado que contrata en los medios para propaganda, publicidad o para cualquier otro tema, entre todos los medios. Pero bueno, era un ejemplo de lo que tú decías, la distorsión cuando se maneja mal una administración de impuestos en un país. El otro tema es que está bien los temas menores que son importantes para la gente y que tienen un gran impacto masivo y cuantitativo, pero también el Estado tranca tiene que ver con temas estructurales. En el tema impositivo yo iría mucho más allá. Yo, por ejemplo, eliminaría todas las multas formales, ¿no?, que tienen que ver con errores, la mayoría de esos involuntarios que cometen los contribuyentes, y que cuando van acumulando esas multas accesorios, Claudia, se vuelven pues multas que a veces son más importantes que la omisión del pago del impuesto que no has pagado. Entonces, todo ese tema de multas por defectos formales yo eliminaría, porque tienes que tener una administración tributaria amigable con el contribuyente, que más bien incentive a que pague y no que esté permanentemente con el mazo sobre la espalda o sobre la cabeza. Y el otro tema, ¿cuál es el límite que los accesorios te pueden hacer subir a una multa impositiva, a una omisión de pago, que no estás hablando de un delito tributario, ese es otro escenario? Entonces, si tú, sin delito tributario, has omitido el pago de un tributo, te pueden ir sumando durante años los accesorios que después te terminan prácticamente secuestrando, confiscando todo tu patrimonio. Debería haber un límite, deberías decir, usted pague en cualquier momento, ¿no?, lo antes posible, y la diligencia de hacer esas acciones de recuperaciones del servicio de impuestos, usted reponga el valor omitido y se le subirá hasta un 50% más por accesorios, pero no te pueden subirse el 300, 400%, ¿no? Prácticamente le estás confiscando al ciudadano. Ese tipo de cosas, de trancas, son las que también deberían ser de preocupación del gobierno. Una ley de impuestos tiene que ver con toda la ingeniería financiera del Estado. Entonces es muy difícil que salga de iniciativa directa del parlamentario, porque tiene que ver con muchas variables que tocan todas las finanzas públicas del Estado. Pero este tipo de ideas, de ir mucho más allá, sí las podría ejecutar y plantear rápidamente el gobierno. Para eso no necesitas un cambio a la Constitución. Para eso puedes tomar medidas legislativas rápidas, dinámicas, y las podemos estar aprobando lo antes posible. Entiendo que hay una ley que está ya en la Asamblea y que está esperando el tratamiento. ¿Estoy equivocada? De planificación, porque de acuerdo a las comisiones es donde se las manda, pero tengo entendido que también que son para un perdonazo tributario, o sea, para temas específicos, no todavía para una visión más integral de cómo debería mejorarse el sistema de cobro de impuestos, ¿no? El tema del perdonazo, tengo entendido que es lo que está en la Asamblea, que como varios otros perdonazos, muchos que han habido en diferentes gobiernos, son temas muy puntuales y específicos que atienden esa coyuntura. Pero temas estructurales como los que estamos hablando de largo aliento, de una modificación más a fondo de algunos temas neurálgicos del sistema tributario, todavía no lo han presentado. Son urgentes, tanto esta
intención de proceder, limpiar, ajustar y proceder a este perdonazo, y luego esta otra ley que tiene que ver ya con el árbol completo de impuestos que coincido debería tener un fin que sea más o menos nocivo para la sociedad, para las empresas, ¿no? Algo que realmente nos sirva. La idea es contribuir al Estado, pero hacerlo en condiciones lógicas, invitar a las y los ciudadanos a que contribuyan sin hacer de impuestos la sala de tortura de un gobierno. Gracias, diputado. En otro momento hablaremos de otras medidas para luchar contra el Estado tranca, pero esta idea que usted ha planteado de tomar un número para ir avanzando, 5, vamos por mes y vamos avanzando, aprobando, me parece buena, y me parece que es una medida de la lucha contra el Estado tranca, porque también hay una tranca en el legislativo. Me parece buena la idea, ojalá le den bola, diputado, y muchas gracias por este tiempo. Gracias a usted, Claudia, y hasta un próximo contacto. Gracias. Carlos Alarcón, diputado nacional, hablamos con él de la Asamblea Legislativa, de los ajustes a la Constitución para poder dar seguridad jurídica a las inversiones, hablamos de la dinámica que todavía no está muy activa en la Asamblea Legislativa, esta idea que propone de ir apurando, poniendo un parámetro para ir aprobando estas leyes que son urgentes, ¿no? Las que están ahí en las carpetas, esto del perdonazo tributario, la ley grande, entre otras. Vamos a hablar de otras medidas para el Estado tranca. Ayer se ha hablado de un decreto concreto contra el Estado tranca. Yo voy a hacer una pausa para no hacer tranca en este programa y después invito a una amiga del programa que nos va a decir cómo mira el resultado de las elecciones subnacionales, el actual retrato político, qué están haciendo en la COP, qué es lo que se está pidiendo, que es uno de los temas de hoy martes. Así que quédese conmigo, enseguida retorno. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, segundo tiempo en esta guarida, porque estamos con lenguaje futbolero. Aunque no esté Jorge Barras esta semana, aquí la clave es el fútbol, porque estamos esperando el partido a las 11 de la noche. Así usted tenga que levantarse muy tempranito, seguro va a haber el partido de la selección. Hoy nos jugamos la vida en el Mundial, si pasamos o no pasamos al Mundial. Así que hay esperanzas por todo lado. Con esperanza le digo gracias, Glenda Yáñez, por estar en el programa. Glenda es amiga del programa, por eso este sector es Bonnie and Clyde, porque son complicidades que tenemos en esta guarida. Y Glenda nos acompaña desde el día 1, amiga del programa, amiga mía también. Bienvenida, Glenda. Gracias, Claudia, por la invitación. Sí, es un día creo que muy esperado por todos los bolivianos, ¿no? El día de hoy, y a las 11 creo que nadie va a estar durmiendo. ¿Verdad? Yo decía al inicio de este programa que la gente se alegra, acumulamos esperanza, y para mí, más allá del fútbol, creo que llegar a estos momentos es volver a tener listo el pegamento
como país, lo que nos ha ayudado a consolidarnos como país, como nación o naciones. Decía también al inicio del programa que este es un Estado plurinacional, guste o no guste, somos mundos dentro del país que tenemos que aprender a vivir, aprender a cohabitar, y para esto se necesita pegamento social, sentirnos parte de un mismo país, sentir que un pandino de 15 años es tan boliviano como yo, sentir que una persona de la tercera edad de Norte Potosí, del campo, es tan boliviana como yo, y sentirnos hermanos. A eso contribuye el fútbol. Ahora, hay otro ganador ahí indiscutible, que es el gobierno, ¿no? Sí. El gobierno, no solamente porque Rodrigo Paz o Edman Lara son futboleros, sino porque esto siempre baña a la política, ¿no? La política gana con el fútbol también. Como que ¿no? ya están haciendo, ¿no? Un discurso propio de que con su papá Sí, es verdad. ganó la selección y ahora Exacto. con él. Entonces, que hay como una predeterminación, ¿no? Claro, es verdad que sí. fue hábil como discurso, ¿no? Y es porque al final, en este momento, los bolivianos estamos tan emocionados por lo que va a pasar en México, que nos estamos olvidando de todo lo que está pasando dentro del país. Es verdad, y mucha gente dice, bueno, depende de si ganamos o no para ver si Rodrigo Paz negocia con los transportistas. Eso se dijo también la anterior semana, ¿no? Cuando ganamos un partido, y eso es muy natural, ¿no? Luego nos olvidamos de la gasolina, no funciona mi auto, pero pasamos al mundial, como citar un ejemplo. Pero los problemas siguen ahí, y más allá de hasta dónde lleguemos, si entramos al mundial o no, más allá de esto, creo que nos trae la alegría del momento. Hoy quiero, Glenda, comenzar nuestra charla en esta guarida con las elecciones subnacionales. Elecciones subnacionales que eran inciertas, y me da la sensación de que queda también un panorama incierto, y por eso te invitamos para que nos cuentes cuál es tu mirada, cuál era la esperanza de fuerzas políticas después de lo que hemos vivido en términos de elecciones generales, que ya lo hemos hablado contigo mismo en esta guarida, y ya con Rodrigo Paz presidente y Edman Lara casi divorciado, porque si no es un divorcio es un pésimo matrimonio, se llevan re mal, hay un quiebre ahí enorme y no menor entre el presidente y el vicepresidente y sus fuerzas, y lo que se ha consolidado hoy como la nueva fuerza de poder en el Ejecutivo, lo que pasa en el Legislativo todavía disperso. ¿Qué tenemos? Tenemos un Rodrigo Paz que creo que toma más fuerza al lado de un Lara que están arrinconando también, y que él tampoco tiene una ruta clara, ¿no? Ahí está entre las redes, en las aguas de las redes, y Paz consolidando su primera etapa con los insumos de la fuerza de Samuel Doria Medina, libre, mirando siempre críticamente, las otras oposiciones críticamente. En el legislativo siento que todavía no han encendido los motores. ¿Qué se esperaba? Que en estas elecciones subnacionales salgan nuevas señales de la oposición, consolidación del oficialismo, que si Lara tenía su gente, como uno esperaba ver este segundo partido en las subnacionales. ¿Y qué resultado deja? Yo te pregunto a ti, ¿con qué imagen te queda? Nos falta todavía, nos faltan segundas vueltas, pero hasta aquí, ¿qué imagen tienes, Glenda? Bueno, creo que como en todo, en este momento de la política y los partidos políticos, todo tiene un lugar, una cúspide, y después una bajada terrible donde todo se destroza para volver a armar, y creo que hemos estado en la bajada, ¿no? Creo que para la mayoría de los bolivianos ha sido sorprendente la cantidad de partidos políticos que han renacido o se han armado, ¿no? Fiesta de siglas, ¿no? Grave, tanto así que tú desconocías a la mayoría de candidatos. Yo en el departamento de La Paz teníamos más de 10 candidatos, y yo trataba de hacer memoria y no llegaba ni a 5, ¿no? De los que yo conocía. Entonces
descontento se ha notado, ¿no? En la gente que no ha asistido a las urnas, en la gente que ha votado blanco, que ha votado nulo. No creo que haya ganadores que puedan sentirse orgullosos, exceptuando, por ejemplo, un Mamén Saavedra en Santa Cruz. Esta ha sido más clara, Esa ¿no? ha sido clarísima, ¿no? Pero los demás creo que, y más con las segundas vueltas, creo que no hay ganadores, creo que no son personas, en las alcaldías, por ejemplo, no son personas elegidas por la mayoría del pueblo, sino por la mayoría de votos. ¿Qué crees que ha sucedido en Santa Cruz? ¿Cómo lees esta victoria de Mamén? Creo que él ha hecho campaña desde el primer día que ha entrado, ¿no? a su puesto, y ha sido años de campaña que él ha hecho, y el descontento también de la misma población de ver a los mismos de siempre, ¿no? Creo que él ha recogido eso y le ha ido bien. ¿Dónde lo sitúas? Agarro la vieja regla de la izquierda a la derecha, el centro, ¿dónde lo ubicas? A Mamén yo lo ubico más a la derecha, más a la derecha, pero obviamente es que es el tema político. En campaña creo que todos se vuelven de izquierda, todos son del pueblo, todos quieren pertenecer al pueblo. Una vez que llegan al poder, ahí recién empiezan a mostrar, ¿no? Y yo lo ubico más a la derecha. Otro candidato que ganó y que también viene haciendo una larga campaña es César Dottweiler. ¿Qué me dices de el resultado de su campaña, de dónde viene, a dónde va? Bueno, recordemos que en las últimas elecciones que él se presentó con la sigla del MAS, él ya había querido separar, ¿no? Poner una línea, porque recordemos que él manejaba una bandera blanca con colores como de la huipala. Entonces era todo blanco y su nombre, blanco y su nombre. Siempre quiso separarse un poquito de la imagen incluso del en la MAS. anterior elección. Incluso en la anterior elección. No, no ganó en la anterior elección y trabajó estos 5 años con... Durísimo, ¿eh? Yo no lo he visto descansar a César Dottweiler. Sí, trabajó duro con sus ONGs de Ciudad Humana. Trabajó, pero tampoco tuvo una votación contundente como para decir sí, la mayoría de los paseños lo ha elegido. No, ha tenido la mayoría de votos, pero no así con un respaldo total de la población. Según él, ya no pertenece al MAS, no es socialista, no es izquierdista, es humanista. Yo no sé realmente, primera vez que escucho que un político se declara humanista, porque creo que todos nos somos humanistas, pero él se declaró así, ¿no? Sí, yo lo entrevisté con Jorge Barraza en esta guarida y estuvimos hablando unos buenos minutos. César Dottweiler dijo que era invitado, que no era militante del MAS, ¿no? Él ha mantenido, y no es de hoy, esta posición de no haber militado en el MAS, de no haber sido esa parte más orgánica del MAS, y que tenía una función más bien técnica, ¿no? Y que en este último tiempo, pues, surgió eso. Se consolidó eso. Habló también de la izquierda y la derecha y que dijo que ni izquierda ni derecha, sino todo lo contrario, ¿no? Y es verdad que él asume esta posición no clásica, digamos, de izquierda y derecha, y que es más humanista, técnico, en fin, como dices, también lo volveremos a ver próximamente y lo reconoceremos a través de las políticas que vaya a plantear, ¿no? ¿Qué sectores habrá jalado Dottweiler? ¿Antimasistas también? ¿Será que tuvo efecto esta política de no soy del MAS? No, creo que no. Creo que lo que él ha rescatado, y lo puedes ver en sus concejales, ha rescatado todo lo que era el MAS, ¿no? Entre Johnny Plata, que sí jaló buena parte del MAS, César Dottweiler ha rearticulado más bien el MAS. Todos los que eran las organizaciones de distritos, zonas, se han rearticulado para apoyar a César.
ya no como masistas obviamente, ya como Ciudad Humana, pero es toda la gente del MAS que yo he visto que ha trabajado en su campaña y él obviamente es consciente de ello, por eso me sorprende mucho que él se desligue así totalmente, pero más allá de eso, el desligarse dice más de él, porque en su momento, cuando el MAS estaba en su auge, él era pues, si se declaraba invitado, era masista en su momento, ¿no? Uno no puede desconocer de dónde viene, qué es lo que hizo, y Evo le dio la gran oportunidad de administrar el teleférico que hoy él se apropia como suyo, su propia idea, pero Evo en su momento le dio la oportunidad de administrar y es desde ahí que nace políticamente César Duttweiler, ¿no? ¿Qué me dices de otros candidatos como Waldo Albarracín, como el actual alcalde, el Negro Arias? ¿Qué me dices de Johnny Plata? ¿Con qué foto te quedas de ellos? Bueno, yo, pese a toda la mala gestión que haya hecho Arias, que es pésima la gestión que hemos tenido, creo que lo que él quería era tener concejales y creo que ahí va a tener uno o dos concejales. Ha hecho campaña como ha podido, en sus bailes se nota, ¿no? Él no ha tenido miedo ni vergüenza de nada, ha hecho campaña pura. Es una ventaja del oficialismo en general, ¿no? Sí, sí. Estás en el poder. Sí, después está Waldo Albarracín, que yo creí que él iba a ser ganador, ¿no? Yo creí, por cómo se pintaban las cosas, creí que iba a ser el ganador. Creo que no ha tenido una buena campaña. Tenía algunos muy buenos concejales, pero que no han sabido hacer la campaña, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos en el Alto? ¿Qué ha pasado en el Alto? Johnny Plata, creo que Johnny Plata ha hecho buena campaña, igual. Sí, yo he visto muchas concentraciones. Ha rearticulado igual parte del MAS, ha rearticulado, pero creo que la mayoría se ha unido a César y entre Johnny era de todo, ¿no? Había arcistas, masistas, androniquistas, derechistas, según de todo. Tú, entre Duttweiler y Johnny Plata, ¿se ha disputado a los viudos y viudas del MAS? Sí, así ha sido, se ha disputado, ¿no? Y se han rearticulado tanto hacia Johnny Plata y hacia Ciudad Humana, ¿no? Vámonos hasta el Alto. ¿Qué dices de Eva Copa y de lo que ha sucedido en estas elecciones subnacionales? Bueno, en el Alto ha sido más triste, ¿no? Porque la mayoría de los candidatos eran desconocidos, la mayoría de los candidatos no habían hecho una campaña política años antes, no habían gestionado sus futuras candidaturas. Entonces ha sido un voto más hacia lo desconocido, ¿no? Estaban hasta TikTokers. Entonces había de todo en el Alto, pero la mayoría no había hecho gestión. Siento que Eva Copa desapareció este último tiempo. Creo que si no estoy equivocada, entre su embarazo y la pésima gestión que ha hecho y todo lo que le envuelve ahora a ella, si hacen una auditoría, creo que ha tomado el camino que todos los políticos toman de desaparecer, ¿no? ¿Y será el final de su carrera política? Hablo de ella porque en un inicio fue casi un fenómeno, ¿no? La gente la comparó a Evo Morales, que Evo, ahora Eva Copa, joven, y que ella iba a, de alguna manera, tener un ala importante dentro del MAS, muy cercana a Choquehuanca, y así le fue y se fue apagando. ¿Habrá sido así una estrella del momento? Creo que Eva Copa pudo ser una líder importante, no solamente en el Alto, sino en el país. Tuvo la oportunidad de catapultarse si hubiera hecho una excelente gestión. Creo que no ha conformado un equipo que apoye. Porque tuvo una gran votación, ¿recuerdas, Glenda? Sí, tuvo un gran apoyo del Alto, arrasó. Se salió del MAS y tuvo un triunfo. Incluso la gente del MAS la siguió, ¿no? Hubo gente del MAS que se fue con ella. Claro. Se salió del MAS y Felipe Quispe, el Maicu, la estaba apoyando, Choquehuanca la estaba apoyando.
Entonces tenía mucho respaldo. María Galindo la estaba apoyando, ¿verdad? entonces tenía mucho respaldo. Creo que no ha conformado un buen equipo, ha habido mucha corrupción y se nota, ¿no? En el alto el descontento, se nota. Gobernación, ahora se viene la segundita, ¿no? En gobernación ha sido para mí sorprendente. Para mí sí ha sido una sorpresa grande. ¿Por qué? ¿Qué te ha sorprendido, Glenda? Me sorprende porque yo no he visto a Revilla en el campo. Sí, lo he visto en 2 o 3 lugares hacia el lado de los Yungas, pero no lo he visto en el altiplano. Y su votación creo que no, a mí me sorprendí bastante porque preguntando por quién vas a votar, no escuché su nombre, pero salió con el 20%, ¿no? Ahí está. Pero habrá que ver esta segunda vuelta. Claro, ¿no? pero tampoco eso quiere decir que haya sido el ganador, porque hemos tenido mucho nulo, mucho blanco, mucho ausente, y la competencia es Yaguasi, ¿no? Así es. De hecho, nosotros hemos comentado en esta guarida la fuerza, el peso, nuevamente del voto nulo, que como hemos comentado acá, el voto nulo se ha convertido en Protesta. la posibilidad de Evo Morales, que no había logrado entrar en la papeleta por razones que ya conocemos, y él dijo, bueno, no puedo entrar, entonces llamo al voto nulo. Todo lo que sea nulo me pertenece. Y así fue en las elecciones anteriores, el voto nulo fue un mensaje, representó una protesta, representó una voz, y en estas elecciones nadie salió a decir el voto nulo es mío, pero el voto nulo, entiendo, se ha constituido ya en una voz de protesta, yo no estoy con nadie, voy a votar, pero no los quiero a ninguno de ustedes, y no es menor el porcentaje, ¿no? Habrá que analizar un poquito más el significado del voto blanco, pero entre el nulo, que es una señal concreta, y el blanco, que también trae consigo incertidumbre, no elige un candidato o una candidata, ¿no? ¿Es una señal el voto nulo hoy? Es una señal de protesta. Bueno, lo que pasó en las elecciones nacionales fue en que en primera vuelta, sí, el voto nulo era embanderado por Evo Morales. Sí, en la segunda ya hábilmente ya no dijo nada. En la segunda vuelta él dio una línea de apoyo al que ahora es el presidente, ¿no? Con el voto nulo es que ganó Rodrigo Paz. Con el voto nulo y el apoyo de Evo Morales es que gana Rodrigo Paz. Eso se sabía, pues, había hasta publicidad y demás, ¿no? Ahora, en las subnacionales creo que el voto nulo es el descontento y tiene que ser la llamada de atención al Tribunal Supremo Electoral especialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos vacíos legales que han permitido que aparezcan un montón de partidos políticos, los taxipartidos. Entonces, uno veía a los candidatos y no se sentía ni representado, no sabía la vida política, no sabía su gestión, no sabía su vida siquiera. Parecía un chiste. Estamos en un eclipse, Glenda, de sistema de partidos, de lo que fue el anterior momento visible, que era con el movimiento al socialismo, que terminó en su propia destrucción con los actores internos. No es la oposición, es básicamente el cuerpo interno que destruye al MAS, y hoy está como está, a esta suerte de transición, me animo a decir, a un nuevo sistema de fuerzas políticas o de partidos. Es que no sé si son fuerzas políticas, porque tú veías a candidatos que eran de izquierda en partidos de derecha. Sí, ¿no? pero es que en ese Ejemplo, festival de siglas... Una Roxana que estaba con ADN, ¿no? Entonces, declarada así a morir izquierdista con un partido de dictadores. O sea, se ha mezclado todo, todos creo que se han acomodado donde han podido, sin convicción, sin real política. O sea, la cuestión era entrar en estas elecciones como sea, y así se ha demostrado, ¿no? ¿Cuál será la apuesta? ¿Un salario
poder o qué más? ¿Por qué? ¿Por qué la gente...? Lastimosamente creo que hemos llegado a este punto de la política donde ya no hay convicción, ya no hay pensamiento. ¿Pero por qué la gente hace fila para ser candidato, para ser concejal? Yo creo que, sinceramente, una mínima parte porque realmente quiere cambiar el país o su ciudad o su departamento, una mínima parte, pero un 10% y un 90% creo que sí, es por ambición, porque la mayoría ya ha sido o concejal, ya ha sido o asambleísta, entonces o ha sido diputado o así senador, y creo que es esa ambición que tienen de no saber hacer otra cosa y saber que de política y de un cargo se vive, pero no solamente por el sueldo, sino viven de otro tipo de cosas también. Entonces creo que eso es lo que lleva, por eso hemos visto a muchos actores políticos antiguos y los que hoy se declaran jóvenes, pero son jóvenes antiguos también en la política, acomodarse donde han podido, ¿no? Hemos visto en este picoteo con Glenda, hemos visto La Paz en la gobernación, la alcaldía, el Alto, hemos visto Santa Cruz en la alcaldía. ¿Qué hacemos en Santa Cruz con la gobernación? Chau, Camacho. ¿Esa fue una sorpresa? Bueno, no era una sorpresa, justamente porque Santa Cruz le reclamó mucho al principio la pelea, ¿no? Cuando lo apresaron, él no quería que entre su segundo. Claro, entonces, se aferró al puesto. Se aferró, ¿no?, al puesto, pero perjudicando a su Aguilera, ¿no?, perjudicando a su propio departamento. Entonces todo el tiempo fue entre la pelea de él y Aguilera, y todo el tiempo perjudicando a su departamento, y eso le pasó la factura, ¿no? Le pasó la factura. ¿Pero qué factura? Porque no va a ser gobernador, pero ahora su nombre está siendo considerado para ser viceministro, ¿no? O sea, acomodado igual en la política va a estar. ¿Y qué me dices de los resultados en la gobernación? ¿Qué señal tienes desde Santa Cruz? Un Santa Cruz que le ha dado mucha importancia a la gobernación, ¿no? Porque tienen una vocación de autonomía mucho más fuerte que Cochabamba o que Oruro. Creo que Santa Cruz, y hace muchos años ya, cree realmente en el discurso, en el modelo autonómico, ¿no? Y la gobernación es un eslabón predominante, ¿no? ¿Cómo lees hoy la política desde la gobernación cruceña? No, de Santa Cruz está muy interesante, muy interesante. Tenemos a un Otto que es así... Camba, neto, antiguo, así es, ¿no? Desde como habla, parecido a Percy Fernández, ¿no? Y ves un JP que cuando estaba de candidato a vicepresidente estaba recién entrando en la arena política, parecía que no había estudiado. Se hizo changuear, no sé si coincide conmigo, se hizo changuear con Lara, ¿no? Sí, y después parecía que no había estudiado nada, y ahora lo ves y totalmente canchero, vamos a decir así, ¿no? Totalmente canchero. Ha hecho un camino interesante en la política, porque ¿no? yo lo he visto último, por ejemplo, en el tema del delivery. Justamente yo estaba mirando el teléfono y estaba en su live. Y en el live le decían, ¿no? Le decían, ¿has visto lo que le está pasando, lo que estará pasando? No, sí, que hay que apoyar. Cuando cambia otra cosa, después vuelvo a ver el teléfono y ya estaba parado ahí, ¿no? Ya estaba haciendo campaña, entre apoyo y campaña. Hoy también está armando toda una fiesta para ver el fútbol, entonces... Se está moviendo. Se está moviendo, creo que tiene buenos asesores políticos, ha estudiado, realmente se ha sentado a estudiar lo que tenía que hacer. Es mucho más joven que Otto, pero creo que va a ser muy reñida, porque Santa Cruz es Santa Cruz. Otto representa lo que es Santa Cruz, ese Santa Cruz. Sí, tengo esa idea también, de Cambalandia, ¿no? Sí. ¿Qué cruceño más cruceño? Sí. ¿Qué Camba? O sea, que te dice las cosas de frente, que es nomás también. Es verdad. Otto. ¿Qué me dices, Glenda? Vámonos a otros lugares. Hemos pasado por La Paz, Santa Cruz, vámonos a Cochabamba para cumplir con el eje central. Vamos a Cochabamba. Bueno, la gobernación es así, masista y con alguien de confianza de Evo Morales, ¿no? Bueno,
¿O no tanto? Ha sido, no, es. ¿no? Leonardo Loza es. Creo que Evo Morales ha tenido tantas decepciones en lo político que encontrar a alguien leal lo ha debido sanar, ¿no? De tantos bajones de salud. Es que en realidad creo que todos han sido leales a Evo Morales, todos. Pero que él... ¿Choquehuanca ha sido leal? ¿Andrónico ha sido leal? Creo ¿Luis Arce que ha sido leal? en su momento fueron leales, pero no puedes pedir una lealtad como yo digo... Como un cheque en blanco. Sí, como un cheque en blanco, ¿no? Yo digo que esto es rojo y es rojo, y todos, si dices que es plomo, no eres leal. Entonces creo que Leonardo le ofrece eso, ¿no? Leonardo lo sigue ciegamente, esa lealtad que Evo quiere. No, porque lealtad, hay muchas maneras de ser leal, Es verdad. ¿no? Pero la lealtad que Evo quiere es la que Leonardo le da, que si él le dice es, ¿no? Entonces, ha sido una sorpresa también, ha sido una sorpresa que haya ganado. ¿Por qué, Glenda? Porque creo que con Manfred haciendo otro tipo de campaña, no era tan seguro que llegue al 40%, ¿no? Y como que les ha costado también llegar al 40%. Pero obviamente ahora es pues como su trinchera, ¿no? Ahora va a ser la gobernación de Cochabamba una trinchera desde donde se va a rearticular también todo lo que es Evo. Bueno, veremos en el futuro, porque ahora siento que todo está así en transición. Pando, toco Pando porque hay una mujer en Pando, y dijimos también en esta guarida que no ha sido una elección con alta dosis femenina, lo que a mí me deja algo insatisfecha, porque somos la mitad, y en estas elecciones subnacionales no nos hemos visto en la mitad que somos en la vida cotidiana. No, es una alegría que haya ganado una mujer y... Joven. Sí, y que se haya enfrentado a todo esto, ¿no? Como tú dices, lastimosamente ni en las nacionales ni en las subnacionales nos hemos visto representadas. Pero creo que somos un poquito más de la mitad inclusive. Sí. No nos sentimos representadas, no sé si es el miedo que tenemos. Sí hay un buen número de mujeres. Habrá que ver cómo conjugamos, ¿no? Esta ausencia en las subnacionales, pero hay una presencia en la asamblea, no en las generales, sí en la asamblea. Habrá que ver, y la calidad no es un tema de números, sino la calidad de mujeres en cualquier fuerza, función, a ver cómo se rearticula la política de este nuevo ciclo, ¿no? Estamos viviendo un nuevo tiempo. Sí, pero como tú dices, la asamblea aún no, ni diputados ni senadores están probando micrófonos, Glenda. Creo que sí, porque no hay pronunciamientos, no hay posiciones claras, no los vemos trabajar. Ellos que deberían estar protestando por el pueblo están haciendo más polémica y trabajando su nueva campaña de aquí a 5 años, ¿no? Hay quien dice que la asamblea tampoco tiene gran vuelo, porque el gobierno de Rodrigo Paz ha recurrido una y otra vez a los famosos decretos. Un Rodrigo Paz que hoy, más que apoyarse en Lara, se apoya en las piezas de Samuel Doria Medina, ¿no? Llámese Lupo, llámese ministros, ministras que forman parte de la estructura de Doria Medina, el propio ministro de Economía, que también fue parte de la campaña de Samuel Doria Medina, hoy están conformando un otro poder. Y es un poder que ha recurrido mucho al decreto. De hecho, de eso también quisiera hablar contigo, Glenda, de este último decreto, ¿no? De la lucha contra el Estado tranca. Bueno, primero, ¿qué opinas del actual poder en el Ejecutivo? Estamos siendo gobernados más por decretos que por una actividad de la Asamblea, y luego hablamos del Estado tranca. ¿Qué te parece? Bueno, desde el principio, ¿no? Hemos visto que sí, es todo ya, es decretazo, ¿no? Pero tenemos una asamblea donde el vicepresidente se ausenta, viaja, está preocupado por TikTok,
Y lo peor, ¿no? Se ha declarado enemigo de su propio gobierno. Ha empezado todo este tiempo yo lo he visto más en campaña, impulsando a sus candidatos que hacer, porque yo Ahora, creo que él teniendo asesoramiento jurídico tendría la oportunidad de enfrentar ciertos decretos, pero no lo hace. Y entre otras cosas hay que decir también que el gobierno le ha tijereteado las alas, ¿no? En su presupuesto, en las funciones en la vicepresidencia, primero con ese viceministro que cumple parte de las funciones propias al vicepresidente, y luego en otros gestos como no permitirle o no invitarlo amistosamente a formar parte de las reuniones del gabinete, o quitar las representaciones en el resto del país, su presupuesto va al Ministerio de la Presidencia. Yo lo veo como que le van cortando las alas también, ¿no? Si bien eso es cierto, no sé qué tan malo sea la verdad, porque viendo cómo él actúa, las cosas que hace, no sé si con presupuesto qué haría, porque o a qué se dedicaría, porque la verdad es que no tiene un norte, y justamente muchas personas que han creído en él lo han ido abandonando, ¿no? ¿Tú crees que los resultados...? Solís, por ejemplo, abandonó la vicepresidencia. El que tenía que ser ministro, que después estaba como su asesor, también lo dejó, abandonó. es verdad. Y ambos con cartas diciendo que él no hace caso, que él no quiere conocer realmente lo que hace un vicepresidente, ¿no? Su recorrido es muy telenovelesco, me parece, ¿no? Muy movido, a diferencia de lo que acabamos de comentar sobre J.P. Velasco, ¿no? Ahí va, de que le fue mal, ahora no le va tan mal, y ahí va como hormiguita. Claro, es que él, J.P. Velasco, entendió que tiene que asesorarse, tiene que entender, tiene que estudiar para ver si está yendo al cargo de gobernador, cuáles son sus funciones. Entonces, ya en las entrevistas no se chivea, como diremos, ¿no? Entonces pero tú ves a un Edman Lara, que por mucho que ha tenido el apoyo de varias personas, como Solís y su asesor que le dejó, él no quiere aprender, él piensa que es agarrar el TikTok y lanzar. Creo que él se ha convencido mucho que por él es que este gobierno está ahí arriba y que él debería asumir. Por eso es que todo el tiempo dice, ¿no? Si él se va, yo voy a asumir. Si él me deja, yo voy a asumir. Como si fuera algo tan fácil el hacer eso, porque inclusive al mencionar eso es como querer hacer un golpe de Estado. Claro. De tu propio gobierno, es una amenaza. Entonces, ¿qué gobierno se sentiría tranquilo, ¿no? Con amenazas así? No vaya a ser que lleguemos a ser Perú y Edman una Dina Boluarte que encarcele a... Entonces, yo imagino que el gobierno, pensando todo eso, es que ha empezado a cortarle las alas. Pero, como te digo, aún así, si le dieran todo el presupuesto, ¿qué haría? Porque se dedica a hacer campaña de él, porque él todo el tiempo habla que si él fuera presidente, entonces está en una campaña más que en una posición política, decir, soy el vicepresidente, estas son mis funciones y esto voy a hacer. Cerremos la página de las elecciones subnacionales y vámonos a hablar de esta medida contra el Estado tranca. De hecho, tengo un TikTok que me parece interesante. Un joven que resume las partes sobresalientes y luego podemos ir al decreto y si vamos en verdad por el buen camino de llegar a un Estado que no sea el Estado tranca que conocemos. ¿Tenemos el TikTok? A ver. Al fin, adiós a las fotocopias de carnet y a los certificados de nacimiento innecesarios. El decreto 5595 prohíbe que el Estado te obligue a presentar. Desde ahora solo necesitas tu carnet original. ¿Desde cuándo? Al ser un decreto supremo, entra en vigencia una vez sea publicado en la Gaceta Oficial del Estado. Si un funcionario público te lo sigue pidiendo, podrás denunciarlo en el sistema Reporta tu Tranca. Es digital, anónimo y protege tu identidad. ¿Será que este es el inicio del fin del llamado Estado tranca? Esperemos que sí. La digitalización de nuestros trámites es un paso más que necesario.
Bueno, ahí está, me gusta este formato de TikTok porque te dan un ABC de estas claves del decreto 5595, donde el Estado prohíbe exigir fotocopias, el mundo de las fotocopias, ¿no? Y fija plazos para el catálogo nacional de trámites. Dice la normativa, tranca cero, no es solo un anuncio político, es un mandato legal de cumplimiento obligatorio. Las instituciones que exijan requisitos inventados o paralelos serán pasibles a sanciones administrativas. Inshallah, ojalá haya realmente un Estado tranca cero. ¿Tú lo crees, Glenda? Me imagino que estás de acuerdo, porque el Estado tranca lo vivimos todos los días, ¿no? Sí, pero yo no creo que sea tanto las fotocopias. Yo creo que es más el tema del personal que trabaja, ¿no? Porque cuando tú vas a cualquier lugar, no es tanto el problema de que hagas fotocopiar, ya lo tienes todo y aún así demora, pero no demora por las fotocopias, demora porque realmente los empleados públicos en adquirir ese pequeño poder que tienen te hacen sufrir. Hay una mentalidad, ¿no? Hasta es nuestra mentalidad. Más allá de que igual ellos saben que ocupan puestos donde se atornillan y realmente no los puedes sacar. Entonces, si hacen su trabajo o no hacen mientras reciban su sueldo, no hay problema. Entonces, creo que es más un problema del personal que de las fotocopias de carnet, porque lo mismo pasaba cuando Del Castillo presentó los carnets digitales, hizo las cabinas, muy poca gente lo accede, no puedes sacar tu firma digital, hay muchos otros, peor, o sea, hay muchas otras trancas más que se van a venir a formar con el tema digital. Yo creo que es más por el personal, ¿no? Ahora, hay en este decreto, lo estaba leyendo, también una instancia que permite hacer una queja, denunciar y que hayan plazos, ¿no? Para que un trámite se agilice, se tenga un tiempo, se pueda denunciar. Me parece que eso alivia en parte, ¿no? En el sufrimiento de quienes hacemos trámites, ¿no? Yo le deseo... realmente a mi peor enemigo le deseo que no tenga que hacer trámites. Si realmente es como el gobierno dice y se logra implementar de tal manera, va a ser un alivio. Pero si no, también es una puerta abierta a que personas puedan acceder con tu carnet digital. O sea, hay muchos riesgos también. Lo veremos próximamente. Nos quedan 2 minutos, no seremos injustas y hablaremos de la COP, porque para hoy se ha anunciado una marcha de la COP. La COP tiene su ritual y dice aquí vamos a llevar pliego petitorio para el incremento salarial, pero yo recuerdo que con este gobierno, si no ha sido el presidente, alguna autoridad ya dijo, ¿qué pliego ni qué pliego? Acá ya no hay pliegos, ya no es el tiempo de los pliegos petitorios, vamos a avanzar juntos. No sé si la COP le va a decir, ya no hay pliego, bueno, avancemos juntos. La COP se ha mostrado reforzada, ¿no? En esta última marcha a fin de año. ¿Qué pasará? Central Obrera ratifica, vemos ahí, es una nota de Herbol. Marcha anuncia que pedirá alza salarial. ¿Qué esperas? No solamente hoy, sino en este tiempo. ¿Cómo ves a la COP como actor político? Bueno, creo que la COP tenía todo para realmente unir a todas las organizaciones sociales en la última marcha que tenía. Más allá de eso, ha decepcionado, creo, a la mayoría de sus afiliados al pactar con el gobierno en el tema del decreto y ha perdido total respaldo de sus mismos afiliados. No sé cómo vaya a ser su marcha, pero seguro que no va a ser tan contundente como la última, porque se sabe que ha pactado con el gobierno, ¿no? De hecho, me y no es raro por eso que tenemos a alguien en la Caja Nacional de Salud que es minero, ¿no? De hecho, me he ido a Herbol porque hay medios que ni siquiera ponen la noticia, ¿no? Que es un punto. Bueno, me tengo que ir, nos tenemos que ir, no sin antes preguntarle a Glenda si ha diseñado su manta. Tienes una manta hermosa, ¿tú la diseñaste? Ay, gracias, sí. Es una manta que... Con transparencia. Con transparencia, justamente para que no se vea solo el negro. Claro, claro, sí. Muy lindo. Y el contraste con ese blanco, guapísima, como siempre. Las joyas
Gracias, Clau. ¿Diseño tuyo? Sí, también. Qué belleza, qué Gracias. belleza. Gracias, Glenda, por estar acá y embellecer esta guarida. Bueno, vámonos, nos vemos en 24 horas con más temas en la guarida, mirando un país y un mundo que cambia. Quería preguntarle sobre las manifestaciones en Estados Unidos a Glenda, pero volverás, Glenda, siempre hay un mañana y hablaremos de lo que está sucediendo en el mundo también. Nos vemos mañana. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez.